Bueno, voy a hablarles acerca de un tema que muchas de las personas que nos siguen les interesa, que es sobre la crianza de avestruces. La crianza de avestruces, la ganadería del futuro, para muchas personas lo ven como la ganadería del futuro porque es una cantidad bastante grande de carne que se produce en un espacio muy pequeño. Primeramente voy a hablarles sobre las variedades de avestruces que hay. La variedad comercial como la African Black, que es la cual nosotros personalmente criamos. Aparte de la African Black, hay dos tipos de variedades, la cuello rojo y la cuello azul. Una produce más aceite, la otra produce más carne, es de mayor volumen, mucho más grande y puede llegar a desarrollarse hasta un tamaño muchísimo más grande que las otras. La variedad African Black, que es la variedad la cual nosotros manejamos, es una variedad bastante comercial, mucho más dócil cuando es la temporada de incubación, cuando es la temporada de apareamiento. De igual forma hay que tener mucho, pero mucho en cuenta el cuidado del manejo de estos animales, ya que estos animales llegan a ser bastante agresivos. Cuando hablo de la agresividad de estos animales, hablo específicamente de los machos. Los animales machos son muy agresivos, en extremo agresivos. Personalmente yo he sido atacado ya por avestruces, por un avestruz macho. Llegó a deshacerme el pantalón por un ataque. Entonces, más o menos para que se vayan dando cuenta lo peligroso que es, un animal puede matar tranquilamente con una patada certera a la cabeza a cualquier ser humano. No hay, por lo que sé, en criaderos registros de ataques o registros de muerte por parte de las avestruces a las personas, pero bueno, sí hay ataque, pero no hay muerte, ¿no? Pero es algo que es necesario que las personas sepan. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de las instalaciones. Las instalaciones para crianza de avestruz. Lo que nosotros tenemos y manejamos de una manera inicial es un corralón de 20 metros de ancho por 50 metros de profundidad en una hectárea, un poquito más de una hectárea. Nosotros manejamos 8 tríos, ya que tenemos estos corralones casi pegados el uno al otro, con una distancia de 2 metros entre pasillos en una línea y un pasillo central que tiene 6 metros y al frente igual una línea de hasta 4 corralones. Entonces tenemos 4 corralones a un lado, tenemos 4 corralones al otro lado y tenemos pasillo de 6 metros alrededor de estos corralones. Ahora, una de las cosas que es bueno que sepan, hay criadores bastante experimentados en Brasil, el cual nosotros seguimos a uno de ellos, y hemos visto que ellos manejan otro tipo de corralones. Son corralones triangulares que desembocan todos en una misma esquina y llegan a tener 7 corralones que desembocan en una misma esquina. ¿Y por qué ese manejo se hace tan pero tan fascinantemente fácil de darles de comer, de darles agua y de brindarles luz en las noches? Ya que este animal es necesario que ellos puedan tener luz en horas de la noche para poder desarrollar mucho más a la hora de poner huevos, la cantidad de huevos que ellos van poniendo durante la temporada de postura. Eso es muy importante saber. Los comederos y los bebederos tienen que estar a una altura significativamente alta, que es aproximadamente la mitad de su cuerpo, para poder dejarles el alimento y para poder tener un buen control del agua. Comentarles que, por ejemplo, sobre el agua es un tema
en extremo importante. Es algo que cuando yo empecé yo no lo sabía. Esta información fue dada por un señor criador de Guatemala hacia mi persona, que él me enseñó la importancia del agua en la crianza de avestruces. Es en extremo importante, hay que tomar, son valores que se toman muy, pero muy detalladamente controlados para poder tener un buen desarrollo y una no contaminación del agua. Entonces es muy importante el agua, comentarle eso a las personas que estén interesadas, ¿no? Y seguramente hay creadores que no saben. Una de las situaciones que se vivieron desde el año 2003, creo que cuando ingresaron las avestruces acá, es que obviamente es un excelente negocio, pero como negocio que es, hay que saberlo trabajar, administrar y bueno, pues hay que saberlo desarrollar. Y muchas de las personas no se vieron involucradas tanto en la crianza, simplemente compraron los animales, dejaron con datos técnicos muy superficiales, los dejaron criándose y parece que se cansaron, se acobardaron, se frustraron y dejaron la crianza de avestruces. Obviamente al no tener los resultados que venían dándole los otros criadores, pero me he podido dar cuenta que como en todo, las personas que tienen un know-how son bastante celosos con el know-how, pero nada que no se pueda aprender, investigar y consultar con otros criadores que de buen corazón a uno le pueden enseñar, pueden mentorear. Por ejemplo, el señor criador de Guatemala, que él me brindó una información increíble, que fue un manejo que no lo vi acá, ni siquiera en Brasil. Él era criador de 1982 en el tema de las avestruces. Entonces pude entender bastante bien muchos detalles desde el momento en que se recoge el huevo. Y siguiendo con el tema de las instalaciones, le voy a hablar ahora sobre la alimentación. La alimentación de la avestruz está basada en 2 temporadas. La temporada normal, que ella tiene que desarrollarse. Esta información le va a servir bastante, ya que van a poder ahorrarse muchísimo dinero. No como yo cuando empecé, tenía que gastar alimento de avestruz de mantenimiento y alimento de avestruz de reproducción. Tuve que gastar bastante en alimento de mantenimiento, siendo que habían alternativas productivas que hacían que, bueno, que hacen que me ahorre muchísimo dinero, ya que salen del mismo suelo. Número 1, el forraje verde hidropónico. Y si usted no tiene idea, ni reverenda idea de qué es el forraje verde hidropónico, averigüe, hágalo para un mantenimiento óptimo de sus avestruces. Y si no quiere gastar plata en maíz, hay algo increíblemente económico que es el guandul. 16 libras de guandul frescas cortadas para el mantenimiento de las avestruces por día. Con ese dato que yo les estoy dando, van a solucionar muchísimo de sus problemas en el mantenimiento. El avestruz es un animal que le encanta lo verde, le encanta el pasto, le encantan las hojas, le encanta, y sobre todo a usted le cuesta muy barato el mantenimiento. Entonces, en vez de estar gastándose 4 bolivianos en comprar alimento para mantenimiento de avestruces, simplemente va a estar gastando en mano de obra que va a ir a recolectar el guandul, o va a gastar un poco más en tener un forraje verde hidropónico de maíz y bueno, ¿no?, hasta de soya. Eso es por el lado de la alimentación. Seguimos con el proceso de crianza de las avestruces y cómo se manejan las avestruces. Las avestruces se manejan en trío: 2 hembras, 1 macho.
Eso da un mayor resultado de procreación, y no solamente eso, o sea, da un mejor manejo para que el macho pueda estar con las dos hembras en la temporada de apareamiento. Ese es un dato muy interesante. Ahora, hay criadores que empiezan con dúos, o sea, un macho y una hembra. Tienen un mayor porcentaje de fertilidad en los huevos y tienen un mayor porcentaje, sobre todo, de producción de huevos por hembra, obviamente, ya que cuando él tiene una hembra alfa y una hembra beta, con la hembra alfa él va a descargarse a todas, pero cuando ya la hembra alfa no quiera, va a utilizar la hembra beta. La hembra beta va a llegar a darle descanso a la hembra alfa en la temporada de apareamiento. Lo que uno busca al elegir un macho es que el macho tenga, aparte de un buen tamaño, una buena apariencia agresiva. Se nota, es increíblemente clarito en el aspecto, en el tamaño, en el desarrollo. Y esos machos, cuando llega la temporada de apareamiento, son los que ponen las piernas más rojas, el pico más naranja, y tienen características que son muy notorias de una testosterona bastante alta. Esa es una característica muy interesante. Eso en cuanto al manejo. Pueden tener trío, pueden tener dúo en 1000 metros cuadrados. Un corral de 20 metros de ancho por 50 de profundidad. He visto en criaderos en Sudáfrica y en Egipto donde son terrenos más pequeños, terrenos de 15 metros o hasta de 10 metros por 30 de profundidad. Y hay algo muy interesante. El avestruz es un ave muy visual. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron a hacer los carrolones de mis avestruces, me dijeron ponerle 5 hebras de alambre liso, que hacerle hueco en el medio del poste y que pase por ahí el alambre liso. Evitar que haya alambre suelto, eso es verdad, hay que evitar que haya alambre suelto, aunque las avestruces no dejan de hacerse heridas en el cuello. Es increíble la cantidad de heridas en el cuello que llegan a hacerse. Ellas solitas son unos aves bastante visuales, y para eso uno puede llegar a tener otras alternativas, como poner listones de madera adelante, hasta con un listón más que suficiente, siempre y cuando esté bien sostenido en la madera. Lo ideal, dos listones, uno aproximadamente a los 40 centímetros y el otro que le llegue por lo menos hasta la parte del cuello del avestruz, donde está bien el cuello y el pecho del avestruz, hasta esa altura, para que cuando ustedes tengan su avestruz puedan tranquilamente ustedes hacer sus corralones. Bueno, eso es en cuanto a lo que es un poco de manejo, alimentación. Bueno, la alimentación, hay un alimento que es a base de maíz, cascarilla de girasol, afrecho de trigo, también tiene soya solvente, tiene soya integral, tiene unos núcleos y tiene, aparte de eso, otros aditivos más, que eso nos lo pueden preguntar ya si es que quisieran una asesoría más personalizada, no hay ningún problema. Ahora, hay algo muy, pero muy tenso al momento de empezar este negocio. Muchas personas quieren empezar, hay personas que están vendiendo tríos de avestruces, pero tienen que saber datos muy puntuales. Número uno, que esto ustedes lo que se tienen que preguntar es, cuando ustedes le dicen que le van a vender un avestruz, que le van a dar 120 huevos y que van a sacar 60 polluelos en un año, ese es un dato que ustedes tienen que ponerse a pensar bien.
Nadie le vende la gallina de los huevos de oro. Entonces, hay algo que yo siempre recomiendo. Peor cuando a uno le ofrecen un trío de avestruz en exceso caro. Y mi recomendación es la siguiente: empiecen con polluelo. Es lo mejor que pueden hacer, empezar con polluelo. ¿Por qué es mejor empezar con polluelo? Hay mucha ventaja. Número uno, verdaderamente saben la edad, ya que el 99% de las personas que le va a vender un avestruz le va a mentir con la edad. Le van a decir que tiene 5, 6, 7, 8 años. La adultez, la madurez sexual reproductiva del avestruz para las hembras es a los 8 años. Es cuando llega el pico de producción. El pico de producción del avestruz llega recién a los 8 años. Los machos ya pueden estar a los 4 o 5 años siendo altamente efectivos al momento de la reproducción. Entonces, avestruces de 4 años no son altamente productivas. Avestruces de 5 años tampoco lo son. Avestruces de 6 años ya llegan a ser un poco más productivas. 7, mucho más, 8 es lo ideal. Y nadie le va a vender avestruces de 8 años. Son 8 años que han esperado para que llegue a su pico de producción, y cuando llega al pico de producción nadie la va a vender porque son las que van a estar produciendo más. Hay muchas cosas que interfieren a la hora de ser altamente productivo. Muchos le van a decir: no, usted tiene que dejarlo, le hace su corralón y va y lo deja allá y se olvida y le llega la temporada de apareamiento. Esas son falacias. ¿Por qué? Necesitan un cuidado, sobre todo en un tema para que ellas no tengan estrés, no sufran estrés. Entonces ellas necesitan un espacio para ellas solas, alejadas de los demás animales y de las personas. Es increíble, pero a mí me afectó hartísimo en mi producción que incluso hayan pollos y cerdos cerca del lugar donde ellas estaban. Mi producción, para empezar, el primer año fue prácticamente nulo, ya que a mí me dijeron que tenían 6 años, 7 años, cosa que no era así. Yo después descubrí y me dijeron: no, estos avestruces tienen 4 años. Aparte que cuando ellas llegan a un lugar necesitan entre 6 meses a un año de acostumbrarse. Ya en el segundo año que ellas están ahí, empiezan a acostumbrarse y comienzan a ser más productivas. Las avestruces, siempre y cuando sean bien criadas desde polluelo, bien cuidadas, llegan a ser altamente productivas y empiezan a producir a partir de los 2 años. 2 años empiezan a poner 10 huevos, 20 huevos, y así va subiendo cada año, cada temporada. Siempre y cuando ustedes tengan, es algo muy importante, un buen macho. Eso es muy importante, que el macho sea bueno y que sea altamente productivo para que las avestruces puedan desarrollar la cantidad mayor de huevos. Ahora vamos a un punto crítico a la hora de poder tener polluelo, que es lo que todos queremos. Todos tienen avestruces, todos se compran avestruces para poder tener polluelo. Ya hay un punto en extremo crítico que es la incubación. Número 1, hay que tener mucho cuidado desde el momento en que se alza el huevo. Hay que tener en extremo cuidado del momento que se alza el huevo. No se puede alzar el huevo con la mano, necesitamos una bolsa, no se puede ir batiendo el huevo. El huevo en el medio tiene la yema y la yema tiene 2 como liguitas arriba y abajo que mantienen la yema en el centro, y si eso se llega a soltar, usted ya mató el embrión. Entonces tiene que tener cuidado. Cuando usted vea videos en internet que los patean los huevos, que lo están recogiendo, que lo agarran directamente de la postura del avestruz, le levantan la cola y lo agarran, esos son huevos simplemente para consumo humano.
No es un huevo que va a la incubación, no es un huevo que va a la incubación y no va a ir a la incubación. Entonces ese es un punto crítico. Ahora, en cuanto a la temperatura del huevo, son varios factores que hay que tomar en cuenta al momento de poner a incubar un huevo. Temperatura, humedad relativa, tiene que ser el ambiente seco, muchos le ponen aire acondicionado. Aparte, ¿y cómo me va a decir cómo aire acondicionado y temperatura? Porque la incubadora está en un ambiente cerrado, el ambiente tiene que ser totalmente esterilizado, limpio, y ese ambiente tiene que tener aire acondicionado en todo el tiempo donde haya huevos, cuando haya huevos, para que por afuera no exista humedad. Ahora, si usted es de una parte donde es seco, como por ejemplo el Chaco, ya está hecho. No necesita aire acondicionado, simplemente necesita temperatura. ¿Cuál es la temperatura de cocción del huevo? Eso es algo que usted tiene que averiguarlo como productor. Algo que yo aprendí de una persona experta en este tema es que no existe la temperatura ideal. Algunos le van a decir tanto grado, 38 grados, otro le va a decir 37, otro le va a decir 36, otro le va a decir 35, otro le va a decir 40, otro le va a decir 41. Ya fue el colmo de un señor que yo supe que había dicho hasta 42. Entonces, si usted se fija, la brecha de 7 grados es muy amplia. Eso es algo que usted lo tiene que descubrir. Por ejemplo, hay personas que están eclosionando el tema de los huevos en el torno con una temperatura, un ejemplo, de 37 grados. Pero en la Chiquitanía yo saco con 38.5 grados. Pero allá en el Chaco están sacando con 40 grados. Pero en Cochabamba sacan con 37 grados. Entonces, ¿cuál es el problema? No tengo la más mínima y remota idea de cuál es el problema, pero así es el huevo del avestruz. Entonces uno tiene que tener prueba y error y uno tiene que hallarle el punto ideal que eclosione en su lugar. Por ejemplo, supe de un criador en México. Él se tuvo que traer técnicos de Israel y comprar una de las incubadoras más caras que hay en el mercado. Él tiene ahorita una de las granjas más exitosas, si no la más exitosa de todo México, en el tema de la crianza de avestruces. ¿Para qué? Para poder agarrar y poder tener la temperatura ideal en su ambiente. ¿Me entienden? Entonces es algo que uno tiene que llegar a descubrirlo, es algo que uno tiene que llegar a hacerlo. Ese es el tema de la incubación. Al momento del nacimiento, la curación del ombligo es algo muy importante, muy importante. Hay algunos que tienen muy expuesta el área, que hay que hacerle un trabajo aparte y uno tiene que hacerle a veces, tal vez a veces la gran mayoría de los polluelos nacen con ese tema, con ese problema. Otro tema crítico es al momento de la alimentación del polluelo, porque ellos llegan a tener problemas en las patas, se le cruzan las patas, y eso es por una mala alimentación, ya que la alimentación que le están dando es para que engorden, entonces engordan de peso y se les doblan las patas. Eso es por el lado del desarrollo del avestruz. El avestruz, hasta que tenga 50 kilos, hay que tener extremo cuidado porque él no termorregula aún. Es un animal que no tiene termorregulación y recién a partir de los 50 kilos ya tiene termorregulación. Tranquilamente puede estar soportando una nevada a menos 3 grados centígrados o puede estar soportando el calor de hasta 57 grados pasando los 50 kilos. Pero necesita un extremo cuidado. Por ejemplo, yo tuve problemas cuando mis polluelos pisaron la tapa del recipiente donde estaban recibiendo su alimento y uno se golpeó la cabeza y se murió. El avestruz más o menos tenía un mes de nacido, entonces es un animal muy delicado, peor de la cabeza, es delicado. Una vez
llega a pesar 50 kilos, no hay que preocuparse, como ya le venía diciendo. ¿Y a los cuánto está para el faeneo? Para el faeneo está entre 12 y 14 meses, es el punto ideal. ¿Qué se obtiene del avestruz? Aproximadamente a esa edad llega a pesar 100 kilos, 120 kilos, 150 kilos, dependiendo de la variedad del animal, del porte, genética y bueno, todo eso, ¿no? Generalmente los avestruces que se preparan para el faeneo son los machos. Ahora, hay un detalle muy importante tomar en cuenta para poder faenear, es que simplemente no es como lo hacen con las demás aves, ¿no? Dando un golpe en la cabeza o algo así, ya que el avestruz por reflejo comienza a patear y comienza a utilizar las piernas como corriendo, entonces puede llegar a ser peligroso para las personas que estén cerca. ¿Qué es lo que se puede obtener del avestruz? Pluma. Las plumas más grandes son destinadas a trajes de fantasía, adornos, alegorías, todo ese tipo de cosas. Las más pequeñas las compran para hacer plumeros. Las plumas por kilo están pagando ahorita aproximadamente 300, 350 bolivianos. Y de un avestruz pueden salir como 2,5 kilos hasta 3 kilos. Después tenemos el aceite. El aceite del avestruz se puede obtener en 1 litro, litro y medio, tal vez 2 litros. El aceite es muy cotizado para el área de, bueno, pues no, de todo el cuidado de la piel y todo ese tipo de cosas. Muy, muy cotizado. Está aproximadamente en $100 el litro que lo están comprando. ¿Dónde se gana más y cuál es el objetivo principal? Es el cuero. El cuero es lo que mejor salida tiene, más costo y sobre todo con el cuero puede llegar uno a sacarle mucho más. Dependiendo del tamaño se puede pagar muchísimo más. O si ustedes quieren hacer productos finales con cuero, también que tienen que hacer su marketing correspondiente y bueno, ¿no? Poder agarrar y encontrar una curtiembre que les quiera curtir el cuero. Hay bastantes curtiembres en Santa Cruz y sé que otros productores han ido directamente con ellos para poder darles el cuero y curtir. En un futuro sé que están haciendo pruebas para el tema del iris del avestruz, puede ser ocupado en el ser humano. Es algo que lo leí, que pueden verlo en internet, está en internet y cualquier persona puede verlo, ¿no? Bueno, y eso sería este pequeño cursito de este par de minutos que le estoy dedicando de tiempo para que ustedes lo puedan ver. Mi consejo, ya que hay muchas personas que están muy, pero muy afanadas, fatigadas, que quieren vender avestruces a un precio bastante caro, y hay muchas personas que quieren de la noche a la mañana el mismo deseo de querer producir de un día al otro grandes cantidades, nos llegan a cometer errores. Y mi consejo es empezar con polluelos. Empiecen con polluelos, así saben cómo se van desarrollando, así ustedes ven qué edad tienen, que eso es muy importante, verdaderamente saber qué edad tienen las avestruces. Eso es en extremo importante para usted como criador. Si alguien viene y le dice, no, tiene 8 años. Eso es muy, pero muy difícil de creer, porque una vez más le digo, nadie vende la gallina de los huevos de oro. Tengan mucho cuidado con las personas que les ofrezcan avestruces a un precio exorbitante y que le den datos que no son reales. No son reales. Entonces, el avestruz tarda hasta 1 año en acostumbrarse, aclimatarse al lugar donde él es movido. Él llega a sufrir un estrés por el traslado y deja de producir esa temporada, deja de producir, le va a producir muy poco,
Yo he tenido avestruces que ni bien han llegado, me han puesto huevos, han puesto otra vez un par de huevos y dejaron de poner hasta el año siguiente. Porque se cortó el ciclo, se estresaron mucho. Viajaron, esas avestruces que yo llevé, viajaron como 12 horas. Entonces, 12 horas, 4 horas, 5 horas, llevarla de un lugar alejado a otro, es mucho estrés para los animales. Pregúntense ustedes. Yo les voy a dar un dato muy sencillo. Hay un señor que cría en Brasil, que ustedes pueden buscar avestruces, crianza avestruz, le va a salir. Señor es muy conocido, señor Manuel Pivetta. Él produce 10.000 polluelos de avestruz por año con un poco más de 300 tríos. Esa es su cantidad de producción. Y todo eso él lo tiene en una propiedad de menos de 60 metros, de menos de 60 hectáreas. Todos los tríos están en menos de 60 hectáreas, los galpones para los polluelos, todo eso. Entonces ustedes tienen que ver y tienen que analizar muy bien si lo que la persona le está diciendo es verdad. Ahora, y si le dicen no, que nosotros vendemos carne, ya muy bien, le compro tantos kilos, muéstreme dónde lo hace, todo. Tienen que cuestionarse todo. Entonces, mi consejo es empiecen con polluelos. Hay polluelos que se venden en 250, 300 dólares, 270 dólares, 200 dólares. Hay de muchos precios. Busquen criadores confiables que ustedes pueden ir, ver, preguntarle y conocer más de su manejo. Ese fue el pequeño curso que quería darle, así que cualquier duda, consulta, háblenlo en nuestro canal de TikTok, que vamos a estar ahí listos para poder consultar alguna otra duda. No me pregunten datos técnicos puntuales, que eso solamente es en asesoría. Así que bueno, para servirles y que Dios los bendiga.